En este vídeo vamos a seguir editando imágenes. En esta ocasión vamos a centrarnos un poquito más en la manipulación de colores. Lo que intentaremos hacer será aplicar los colores de esta imagen, aplicarlo a distintas partes de esta. Vamos a ver cómo. Lo primero que haremos será aplicar este color azul en concreto, cambiarlo por este rojo. Seleccionamos el color azul en la paleta, o podríamos seleccionar alguno de estos colores que vienen aquí predeterminados, aunque nunca íbamos a acertar con la tonalidad en concreto, así que seleccionamos esta opción del selector de color y así nos dará el color en concreto que necesitamos. Una vez tenemos el color, vamos a la imagen donde lo vamos a aplicar y lo vamos a aplicar a esta zona roja y a esta. Así que primero tenemos que seleccionarla. La podemos seleccionar de varias formas, con la herramienta de lazo. Podríamos ir así poco a poco, pero acabaríamos por salirnos. Con esta herramienta, la elíptica, también podríamos ir con mucho cuidado. Incluso con la selección de mover selección podríamos adaptar la selección circular justo a la parte que necesitamos. O podríamos probar, volvemos atrás, podríamos probar la herramienta de varita mágica, que lo que haría sería detectar de la zona del color rojo. Incluso vemos que aquí se pasa un poquito, le damos zoom para verlo mejor. Vemos que se sale un poquito del rojo, podríamos bajarle la tolerancia y que se adaptara mejor. Vamos a dejarlo por aquí más o menos. Y pasamos a seleccionar el otro. Le damos un poquito más de tolerancia. Así más o menos. Si lo hiciéramos con la herramienta lazo, tardaríamos más, pero también podría ser más preciso si lo hacemos con mucho cuidado. Una vez tenemos seleccionado la zona que vamos a pintar, vamos a la herramienta pincel. Vemos que ya tenemos el azul marcado como color principal y seleccionamos un poquito más de ancho del pincel y pintamos esa zona de azul. Anulamos la selección ya que la acabamos de pintar y vemos que está ya pintado. No ha quedado muy profesional, podríamos retocarlo un poquito, cambiarle el tamaño al pincel un poquito más y repasarlo. Como es una imagen también como vemos, con poca resolución, también no va a quedar tampoco muy profesional. Lo podríamos retocar con el pincel o incluso con la herramienta del lápiz, que sería píxel a píxel, e ir pintándola. Bueno, seguimos con el pincel un poquito más y la vamos retocando. Recordar que en el caso que nos equivoquemos, tenemos aquí la ventana de historial, volvemos para atrás o control Z. Esta la dejamos así, vamos a perfeccionar esta un poco más, cambiamos el tamaño del pincel para que sea más fácil, más cómodo y retocamos por aquí. Vale, haríamos lo mismo, por ejemplo, con estas partes de negro de los ojos y aquí, pero en vez de con ese negro, que fuese de este negro en concreto. O incluso, si quisiéramos otro color, podríamos seleccionarlo de la paleta, o incluso si tenemos el código en hexadecimal del color, pues lo pondríamos aquí y lo elegiríamos. En este caso queremos justo este negro, así que hacemos clic en él, ya nos lo cambia y hacemos lo mismo que hicimos antes con el rojo. Volvemos a seleccionar las partes que vamos a pintar. Volvemos a hacerlo otra vez, por ejemplo, con la varita mágica. Seleccionamos la parte negra, ajustamos la tolerancia más o menos para que se adapte justo a la parte que queremos seleccionar. Por ejemplo, así. Seleccionamos el otro. Recordar que para seleccionar un segundo elemento, si ya tenemos el primero acabado, mantenemos pulsada la tecla de control y hacemos clic en el siguiente. Una vez seleccionados los dos, vamos también a esta parte de aquí, vemos que se ha pasado, o sea que tenemos que restarle un poco de tolerancia para que sea más exigente con los colores y
cuando vea un cambio de color no se equivoque. Sí, una cosa así más o menos. Aunque ves, esta parte igual es mejor hacerla manual, o sea, con la herramienta lazo, por ejemplo. La seleccionamos con la herramienta lazo, una cosa así. Bueno, tenemos que volver a elegir los ojos otra vez, así. Y ya que tenemos el color negro marcado, volvemos, por ejemplo, ahora vamos a hacerlo con el cubo de pintura. Antes lo hicimos con el pincel. Y pintamos esas zonas que tenemos marcadas. Apenas hay cambios porque es un negro muy parecido, pero algo sí que lo cambia. Y control D para desmarcar la selección y ver los cambios. Como antes también podríamos ir retocar píxel a píxel, por ejemplo con el lápiz, y dejarlo para que se viera con menos bordes o más. Con esto ya habríamos cambiado un par de colores de la imagen y podemos cambiar también el verde. Podemos aplicarle un verde distinto. Por ejemplo, este verde, y como es un verde muy chillón, podremos aplicarle, por ejemplo, algo de transparencia para que cuando pintemos con verde, por ejemplo, pincel más ancho, ves que pintemos con verde pero que aún se siga viendo lo que hay abajo. O sea, vamos a darle un poco más de transparencia. Así el color pintará con transparencias y dejará ver lo que hay abajo, lo que hay atrás. Vamos a quitar este verde, vamos a aplicarle incluso un poco más de transparencia y vamos a seleccionar la parte verde. Esto, por ejemplo, sí que lo vamos a hacer con la herramienta lazo. Por ejemplo, esta parte verde del bosque. Bueno, esto, si se quiere hacer bien, se amplía y se hace poco a poco, sin equivocarse. Sí, una cosa así más o menos, simplemente para ver cómo funciona. Y pintamos con este color que tiene transparencia. Acordaos, seleccionamos color, por ejemplo este verde, y después le aplicamos la transparencia. Así. Y ahora con el pincel pintamos así un poco para que se vea una tonalidad más verde. Y haríamos lo mismo en esta zona y en esta si queremos. Le seleccionamos con control D o en este botón y vemos los cambios. Vamos a seguir haciendo cambios en la imagen, pero trabajando con colores. Y por ejemplo podemos aplicarle una textura a las letras. Seleccionaríamos la letra con la varita mágica, por ejemplo, y podríamos, en vez de pintarla directamente de un color, aplicarle un color en concreto, podríamos aplicarle una especie de textura. Vamos a ver cómo. Primero la seleccionamos con la varita, como la tenemos, y podríamos seleccionar, por ejemplo, que en vez de que pinte con un color sólido, que pinte con unas rayas horizontales, por ejemplo de color negras, y al pasar el pincel vemos que pinta de unas rayas negras, blancas, según el color que tengamos aquí seleccionado. Vamos a hacer lo mismo con el resto de letras azules. Las seleccionamos todas juntas, varita mágica, clic, control, y seguimos seleccionando el resto de letras azules y les aplicamos la misma pintura, una pintura a rayas negra y blanca. ¿Sí? Y a esta rueda dentada hacemos lo mismo, la seleccionamos y le aplicamos pincel y le aplicamos una pintura de cuadrícula en colores, por ejemplo, rosa y azul. Perdón, azul principal y vamos secundario y marcamos el rosa. Aquí con la marca de cuadrícula, la anchura de pincel que necesitemos y vemos que nos pinta cuadrículas en rosa y azul. Podemos volver a la imagen como lo teníamos al principio y probar un último ajuste
que no habíamos hecho. Por ejemplo, que cambiar la tonalidad de estos azules, cambiarlo que por defecto nos lo pusiese en un color, por ejemplo, un poco más verde. Podríamos hacerlo seleccionando, como acabamos de hacer con la varita, seleccionando el color que vamos a cambiar y aplicándole un color distinto, o con estos ajustes que vimos en un vídeo anterior. Por ejemplo, era aquí en matices y saturación, y cambiarle el color mediante el matiz y saturación. Vamos a ver rápido cómo. Seleccionamos lo que vamos a cambiar y le aplicamos un matiz distinto que va a hacer que el color también sea distinto. Por ejemplo, vamos a cambiarlo un color así más verde. Aceptamos, deseleccionamos la selección y vemos que tiene un color distinto, una tonalidad distinta. Otra última opción que nos quedaría sería la de aplicar, por ejemplo, un degradado. Vamos a aplicarle un degradado solo a esta rueda dentada. Como siempre, antes de retocar o modificar algo en una parte solo de la imagen, tenemos que seleccionarla, marcarla primero. La vamos a marcar ya con la varita, por ejemplo. Zoom, seleccionamos la parte que vamos a aplicarle el degradado y seleccionamos los colores con los que se va a pasar ese efecto de degradado. Pues, por ejemplo, seleccionar un verde como este, mejor así, un verde como este, y un que se degrade a un azul, por ejemplo. Vamos a la opción de degradado y le aplicamos, por ejemplo, así un degradado así a esta altura, por ejemplo, así, algo más así. Hacemos control D o anular selección, vemos los cambios y vemos que hemos aplicado un efecto de degradado.